Buenas noches, una vez más, estimados alumnos de instituciones de derecho público. Hoy vamos a ver la clase correspondiente al Poder Legislativo. Ya empezamos con la parte orgánica de la Constitución. En el anterior video habíamos visto algo que había quedado de la unidad 10 dentro de garantías, que era situación de emergencia. Ahora damos vuelta de página y entramos a una segunda parte de la Constitución, que es la parte de las autoridades nacionales, ¿no? Ustedes ya saben que está constituida una parte poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y finalmente los gobiernos provinciales. Bueno, pero antes de empezar con poder legislativo, vamos a hacer una muy breve introducción sobre la parte orgánica para tener en consideración. Ustedes ya saben que la reforma de 1994 hizo muchos cambios, principalmente en la parte orgánica de la Constitución, y la idea es tratar de entender estos cambios como si fueran dentro de un sistema, ¿tá? Por ejemplo, la modificación del artículo 77 de la Constitución, que hablaba del término de mandato del presidente, que anteriormente era de 6 años, en la actual redacción del artículo 90, que implica que el presidente dura un primer mandato de 4 años y, pudiendo ser reelegido por otro mandato idéntico de 4 años, solo es posible si es acompañado de un rediseño de relaciones entre los poderes políticos, fundamentalmente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que actuarán en forma más coordinada. Entonces, por eso hablamos de un sistema, ¿no? De entender la reforma del 94 en esta parte como si fuera un sistema. En ese entendimiento hablamos de un conjunto de elementos interrelacionados, de forma tal que resulta imposible el tratamiento por separado de cada uno de ellos, sin que sea afectada la coherencia, integridad y existencia de este sistema. Y finalmente, hablando de gobiernos históricos y actuales, ¿no? Nos permiten decir que está comprobado que existen dos formas de expresiones democráticas, que son el parlamentarismo y el presidencialismo. Parlamentarismo que existe actualmente en Inglaterra y presidencialismo existente en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil y en otros lugares más de acá de América. Y podemos decir, en estos dos sistemas, las diferencias fundamentales son cómo está compuesto el Ejecutivo, la duración del mandato del Ejecutivo, el término que están las autoridades, y después la rigidez y la flexibilidad en la duración de los mandatos, y después la relación existente entre los poderes, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar del tema que nos ocupa, que es poder legislativo. Vamos a subir un cuestionario para que contesten. Acuérdense que también hay otro cuestionario sobre situaciones de emergencia que está subido en el campus. Y bueno, yendo al tema, podemos decir que el Poder Legislativo es aquel que se encarga de elaborar y sancionar normas jurídicas ejecutadas por el Congreso de la Nación, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Nacional. De forma tal, podemos decir que el Congreso Nacional en nuestro país está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, un sistema bicameral
el que rige en nuestro ordenamiento jurídico. No así en otras provincias donde hay sistema de una sola cámara. Por ejemplo, Uruguay es un país que también tiene un sistema unicameral, y la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene una única cámara compuesta por 60 diputados. Vamos a analizar ahora cómo está compuesta, integrada, cómo se eligen los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución, la Cámara de Diputados está integrada a razón de un diputado cada 33.000 habitantes o fracción inferior a 16.500. Esta cantidad de habitantes se va actualizando cada 10 años de acuerdo a la misma Constitución. El último censo existente, si mal no me acuerdo, fue en 2010. Bueno, supuestamente ahora en el 2020 tendría que volver a actualizarse el número de habitantes para poder elegir la composición de la Cámara de Diputados. Después, la Cámara de Senadores, de acuerdo al artículo 54 de la Constitución, dice que está integrada por 3 senadores por cada provincia, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, en donde también se eligen 3 senadores, de forma tal de tener una totalidad de 72 senadores en la Cámara. Después, ¿cómo es la elección? Ustedes ya saben que los diputados se eligen directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios. Se utiliza el sistema DONT. Después, los senadores se eligen directamente también, 2 por la mayoría y un tercer senador por la primera minoría. Los requisitos para ser ciudadano, para ser diputado son tener 25 años, ser argentino, 4 años de ciudadanía argentina y tener 2 años de residencia en el territorio que se lo elige. Y a diferencia del senador, que necesita tener 30 años para ser elegido, tiene que ser argentino, 6 años de residencia y natural de la provincia que se lo elige, y después tener una renta fuerte de 2.000 pesos fuertes. Esto es muy importante porque es una situación que permite al menos pensar que la persona tiene una forma de subsistencia antes de llegar a ser senador, y bueno, probablemente después la seguirá teniendo. Sería importante establecer este requisito en los otros cargos para acceder, ¿no? Que demuestren cierta forma de mantenerse o cierta habilidad o tener un título habilitante para ejercer una profesión, de forma tal que, bueno, la persona que ha llegado ahí algún mérito ha tenido para llegar. Pero bueno, esto no está contemplado en otros artículos de la Constitución, entonces tal vez en una eventual reforma de la Constitución sería un punto importante a tener en cuenta para considerar, ¿no? Que demuestre cierta idoneidad o cierta habilidad de la persona para mantenerse, ¿no? Después, la duración en el cargo. Ustedes saben que los diputados duran 4 años en el cargo y los senadores duran 6 años en el ejercicio del cargo. Las sesiones para trabajar, cada cámara se reúne periódicamente, hay sesiones por separado, existen distintos edificios. El anexo de la Cámara de Diputados está ubicado enfrente al Congreso prácticamente, y la Cámara de Senadores, el anexo de la Cámara de Senadores está ubicado en Hipólito Yrigoyen. Y después, otra cosa a tener a consideración es que las sesiones son públicas. Esto refuerza el principio que habíamos visto de las cláusulas PETA, ¿se acuerdan? El artículo 1, que habla de la forma representativa, republicana y federal. Bueno, la forma republicana de gobierno implica que las sesiones sean
públicas. Actualmente muchos no estamos viendo porque no está sesionando, salvo en forma virtual, pero bueno, es una forma más de ejercer esta forma republicana de gobierno, ¿no? Después tenemos que existe un quórum para que las sesiones puedan funcionar. El quórum tiene que ser de la mitad más uno de los miembros para el tratamiento de leyes comunes y para la sanción de leyes especiales, por ejemplo, para aprobar tratados internacionales del artículo 75, inciso 23, segundo párrafo, tiene que tener 2/3 partes de los miembros presentes. También ustedes saben que hay diferentes clases de sesiones. Están las sesiones, las preparatorias, las ordinarias, las extraordinarias y las de prórroga. Después existen inmunidades y privilegios para el ejercicio de esta función, los diputados y senadores, clasificadas en 2 grupos. Están las personales, privilegios personales, que se refieren a la inmunidad de expresión, de arresto y el desafuero, reguladas en la Constitución. Y después otro tipo de privilegios relacionados con el funcionamiento de las cámaras, que se refieren a la posibilidad de interpelar a otros miembros de los poderes, poder disciplinario, y cada cámara tiene un reglamento interno. Y el último punto importante para tener en cuenta es el juicio político, que es un procedimiento en el Congreso, en el cual el Congreso puede remover de su cargo a funcionarios políticos elegidos, que son el presidente, el vicepresidente, jefe de gabinete, los miembros de la Corte Suprema, por causas establecidas en la Constitución, que ustedes ya saben que son mal desempeño de las funciones, el delito en el ejercicio de funciones y crímenes comunes. Y finalmente tenemos cómo es el proceso de juicio político, que está establecido en el artículo 53 de la Constitución, que por ejemplo, que dice que la Cámara de Diputados acusa a los funcionarios ante el Senado por el supuesto mal desempeño y aporta pruebas hasta que se dicta sentencia, con lo cual ejerce la voz acusadora, ejercería las veces de fiscal. Y la otra parte del juicio político le corresponde llevarla a cabo a la Cámara de Senadores, en el artículo 59. Como ustedes saben, la Constitución tiene previsto que es el Senado el que ejerce la función de acusadora y dicta una sentencia condenando o absolviendo a los funcionarios acusados por diputados, es decir, hace las veces de juez. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a seguir viéndonos en forma virtual. Les mando un gran abrazo. Seguimos comunicando, sigan contestando los cuestionarios. Y bueno, ya saben dónde me pueden encontrar. Que tengan buenas noches y nos estamos viendo. Chao, hasta luego.